Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo un invento. Obviamente un invento Bimont Co, que soy yo. Bueno, esta caja tengo un producto que, bueno, a mí me fascina. Se los voy a enseñar. Obviamente lo vendo en mi tienda en línea, se llama bimontco.com. Ahí lo compran y se los envío por DHL, me imagino yo, porque es un producto nuevo y espero que les guste. Ok, te viene así. ¿Se alcanza a ver? Ahí me perdonan con el video de ladito porque está grande. Mide como 45 centímetros por 25, más o menos por ahí nos vamos. Es una pieza empaquetadita y tú lo tienes que armar. Ni modo. Y si no sabes armar, pues me lo compras ya pintado, ya hecho y ya todo. Que también vendo ahí algunos que he hecho o que me ordenan. Ok. Entonces ahora les voy a enseñar el producto en pedacería. En pedacería, ya fuera de la bolsita, está así. Te vienen así. Lo que vas a necesitar para pegar todo esto es pegamento blanco y un desarmador estrella. Es todo. Bueno, ok, ya vimos que te viene así. En caso que compres ¿verdad? Con esta pieza es opcional. Bueno, ya viste cómo viene, ya viste lo que se necesita. Este es el producto ya pegadito. Aquí tenemos un anillo que se va a poner ahí. Y aquí voy a poner todos los anillos que tenga o que se me antoje o que vaya comprando porque me encantan. Sobre todo la platita. La platita. Bueno. Ok, aquí va el anillo. Y en este caso, aquí van los aretes. Aquí los cuelgas así. Esta parte se fija, hay que ponerle aquí pegamento blanco, pasas con mucho cuidado para no manchar y lo pegas. Una vez que ya terminaste de armar lo que es el cajón se arma fácil. Lo único que tienes que hacer es cuadrar muy bien las piezas, me refiero a las esquinas, las orillitas. Pones pegamento aquí, pegamento acá y te esperas a que seque. La parte inferior igual, la tabla viene con instrucciones. Nada más, está muy fácil. Solamente que no puedas hacerlo, puedes comprarlo ya terminadito en la página en línea bimontco.com. Y si tú te animas, yo feliz, lo armas tú solita o tú solito. Y así de fácil, vas pegando cada pieza. Esta pieza de aquí es opcional, la puedes no poner o poner. Aquí puedes poner pinta uñas o cualquier otra cosa. ¿Qué más? Una vez que armas toda esta parte, si gustas las pegas y si no gustas no las pegas. A mí me parece muy práctico sacarla y ver los anillos si es que están demasiados, ¿verdad? O le vas a dar a una amiga, oye, escoge un anillo. X. Yo no lo pegaría porque no es necesario. ¿Qué más? Si tú lo vas a comprar en virgen para tú pintarlo, esta parte no la pones. No la pones porque la vas a pintar. Ya cuando la termines pintadita y barnizadita y todo, ahora sí ya vienes, que está seco, y le pones las bisagras, que también vienen en el paquete. No sé si les comenté, pero viene en esta parte de aquí. Trae un imán
entonces tú cierras y ya listo, ¿verdad? Va a pared. Aquí se ponen los tornillos fijados a la pared para que no se caiga. Puedes poner, a lo mejor tú tienes como 400 collares. Bueno, pues compras nada más el de los collares. Te caben bastantes. También viene así con 2 líneas y puedes poner pulseras. Y las muy grandes las puedes poner acá. Si tú tienes demasiados aretes, bueno, pues compras el que viene con esta parte. Y tienes los aretes del mundo ahí. Y en esta parte de aquí, si no se te da lo de la pintura, puedes pegarle, por ejemplo, tela, servilletas, un collage. Yo tengo varios videos de varias cosas que puedes hacer aquí, que es lo que yo más hago, la pintura. ¿Qué tal un pantalón de mezclilla pegado con pegamento blanco? Está padre, ¿no? Con una bolsita aquí. También, si no se te da la pintura, cada quien. Y en esta parte de acá no viene con espejo. Pero tú aquí le puedes pegar un espejo con pegamento blanco igual y le pones silicón alrededor, por si acaso. O solamente en la parte de abajo, un poquito de silicón, una línea, silicón caliente. Y ya tienes un joyero para rato. Está muy padre, a mí me encanta. Y ¿qué más les digo? Pues está muy padre. Te lo envían por DHL, tú lo pintas, tú lo pones y ya. Lo puedes poner adentro de tu closet, afuera en tu recámara. Ese no es el problema. El problema es que lo tengas, si te gusta. Bueno, pues es todo. Les quería enseñar mi joyero que surgió por mi necesidad. Espero les guste y espero seguirlos viendo por aquí en mi canal, casi recién abierto, por aburrimiento. Aquí estamos, ni modo, no hay más que hacer con esta pandemia. Y encantada yo, cualquier pregunta, mientras pueda yo les contesto. Muchas gracias por verme, por seguirme y adelante, que tengan bonito día. Gracias.